Bienvenidos a una columna más de Hablemos de Cooperativas, un movimiento social y una empresa que todos debemos conocer. Antes de empezar el programa, recordémosle que la semana pasada se conmemoró el Día del Educador. Por lo tanto, un saludo muy especial a todos los educadores argentinos y de Latinoamérica, por supuesto. Y continuando con esto, por supuesto, le hacemos llegar el saludo afectuoso del licenciado José Llor, quien hace posible, a través de este medio, llegar a ustedes justamente de nuestra presencia que hacemos posible esta columna. Por lo tanto, para hoy tenemos el cooperativismo del siglo XXI transformará moralmente a los hombres. Es una columna que escribe el licenciado José Llor y vamos, por supuesto, compartir próximamente esta columna. Pero antes queríamos ver un reportaje que se le hiciera al licenciado José Llor en oportunidad que estuviera dictando el taller técnico pedagógico en la provincia de Jujuy. Es un material rico y hecho por nuestros colegas quienes hicieron posible esta presentación para ustedes y compartimos con ello, con ustedes esta entrevista. Señor director, así es que vemos la primera parte. Organizativo, administrativo, función, yo soy dirigir mi vida, gestiono mi vida de una manera necesaria para solucionar algún problema que pueda tener, sea laboral, de salud, lo que fuere. Yo me voy preparando empresarialmente. Nuestros alumnos van a salir con mentalidad empresaria, no de empleados, sino que van a ser capaces, no es que no van a que quieren, ¿no es cierto?, pero van a ser capaces de gestar, de construir su propia empresa, porque nadie nos enseña cómo ser empresario, excepto si somos hijos empresarios, pero en la escuela no nos enseñan. El cooperativismo tiene contenidos, tiene ejes que hablan de estos aspectos, el aspecto histórico, el aspecto doctrinario, el aspecto empresarial y los conocimientos generales, matemática, lengua, funcionales a esos contenidos cooperativos para que tengan una real dimensión, sea concreta. Yo, en otra parte del mundo, el cooperativismo, así como lo vemos, como un todo, funciona. Sí, efectivamente. Lastimosamente, la Argentina fue un portento cooperativo. En la década del 30, del 40, del 50, hasta el 70, el cooperativismo tenía una presencia económico-social portentosa y ni que hablar en el aspecto educativo. Grandes pedagogos que recorrieron el mundo, en toda América Latina, salieron de Argentina. Argentina era un portento en cuestiones económicas. Fíjense, voy a dar un ejemplo concreto, más allá de que seamos o no seamos, Juan Domingo Perón hizo en su segunda gestión el plan quinquenal basado en el cooperativismo. Todas las áreas tenían que desarrollar el cooperativismo, en todas las áreas, orgánicos, tal es así que se fundaron federaciones, confederaciones en esa época, porque el Estado tomó como política de desarrollo a las cooperativas. Y bueno, en efecto, en el mundo entero, háblese de Inglaterra, de Norteamérica, de Europa, todas se basan en las cooperativas. Y las únicas que no se están fundiendo, ¿no es cierto?, la economía, la que sostiene en este momento en Europa son las cooperativas. Es más, el mercado común de Europa se fundó a partir de la integración de las cooperativas. Entonces, estamos hablando de un espectro poco conocido. Ahí está la función social de ustedes, de difundir las bondades y las perspectivas, las posibilidades que brinda este modelo, esta alternativa cooperativa, porque es el desconocimiento lo que hace que no se ocupe o no se desarrolle. Por eso nos interesa que el docente, como agente multiplicador, lleve este nuevo evangelio, vamos a decir, para que pueda ser una herramienta para miles de personas que necesitan. Vamos a sembrar con los niños para ver si podemos desarrollar el cooperativismo en sí, ¿no? Esa es la idea, y por eso agradezco a ustedes que van a transmitir esto a la sociedad y a los padres que están muy preocupados, ¿no es cierto?, por la indisciplina, porque esto ataca también eso. Como le da responsabilidad a los alumnos, es decir, una autorresponsabilidad,
el alumno declina de comportarse mal. Entonces se comporta bien como un niño cooperativo, como una niña cooperativa, y todos esos vicios, la repitencia, la deserción escolar, la inconducta, eso se va achicando esa brecha. Bien, ahí compartíamos el reportaje que le hicieron al licenciado José Llor en la provincia de Jujuy, donde habla esto de la educación cooperativa y también hace una breve referencia del movimiento cooperativo argentino allá por la década del 30 al 40, donde, por supuesto, las cooperativas agrarias tuvo mucho que ver en el auge cuando Argentina se denominó el granero del mundo. Las cooperativas de trabajo las cooperativas agrarias tuvo una fuerte incidencia en ese espectro de la economía mundial de la República Argentina. Y también hacía mención del plan quinquenal de Perón en el segundo gobierno de él, que también aportó o apostó a las cooperativas. Esto en cuanto al reportaje que se le hiciera al licenciado José Llor. Y relacionado a eso está la columna donde el licenciado José Llor expone acerca del cooperativismo del siglo XXI que transformará moralmente a los hombres. Y dice: recibimos cotidianamente noticias de la madre patria, la España, y del continente que la alberga, sobre la que me aludió Raúl Tristán, director del Libre Pensador, como la maltrecha Europa. Y en verdad es así, en razón a los temblores financieros y económicos que sumen a millones de personas de carne y hueso a vivir indecorosamente. Se aplica, incomprensiblemente, fórmulas financieras y económicas que salvan bancos del derrumbe y no a las personas. Pero lo más terrible de todo es que son inútiles esos salvatajes financieros económicos, porque la voracidad bancaria no tiene sostén, no tienen moral y no la posee, porque su esencia es la inmoralidad y la indecencia. Todo indicaría que estamos en presencia de una escisión incontrolable entre instituciones políticas y el pueblo, dado que los gobiernos defienden abiertamente intereses que dañan y laceran a las personas, a aquellas que quizás no hace mucho tiempo emitieron su voto en sufragio esperanzadores hacia ellos. ¿Qué es lo que se pretende con tales medidas políticas antisociales? Quizás el diablo sea el único en condiciones de contestarnos. Si queremos salvar al hombre de carne y hueso como especie al borde de la extinción por destrucción de la naturaleza, si queremos salvar al mundo como hábitat de la especie humana y las demás especies que pudieran salvarse, si queremos recuperar la condición humana y desde allí construir sociedades basadas en la moral y en la espiritualidad humana, si realmente nos queremos como especie, deberemos realizar una obra inmensa a través de un esfuerzo formidable para la justa resolución de la decadencia moral que campea. Deberemos encaminar nuestras justas y morales energías y construir un mundo cooperativo. Esas energías sociales ya bullen, ya suenan, ya dan su anuncio evangélico en las calles y en las plazas y también en las rutas. El absurdo de salvar bancos y no a personas de carne y hueso ya no reside el más débil análisis, se derrumba por sí mismo. Y allí, radiante y juvenil, vigoroso, cual Hércules, se presenta en plena construcción del cooperativismo del siglo XXI. El cooperativismo del siglo XXI posee a su incipiente construcción, sin embargo, los atributos inexcusables para dotar al hombre de la moral para su imprescindible transformación reivindicativa. Los valores y principios cooperativos son la fuente de esa nueva moral que nutrida el tejido social de la maltrecha Europa y del mundo. Todos esos valores y principios provienen de una sola fórmula eficaz: esfuerzo propio y ayuda mutua. América Latina, este doliente continente, es la cuna del nacimiento del cooperativismo del siglo XXI,
demostrando así que es continente de esperanza cierta. Claro que sí. ¿Qué duda cabe? El cooperativismo del siglo XXI transformará moralmente a los hombres. Así sea. En la fraternidad, un abrazo cooperativo. Esto es el que escribiera el profesor licenciado José Llor en cuanto a la situación de crisis que está atravesando Europa y que se hacen ecos los funcionarios de nuestra provincia diciendo de que la crisis existe, cuando en realidad, es decir, las crisis son oportunidades que se presentan y un reacomodamiento, en este caso, de salvataje para las entidades financieras. Siempre el ajuste se hace por los que menos tienen. Es decir, nosotros, el pueblo, somos los que sufrimos esos ajustes, cuando en realidad la crisis lo están acomodando para que el sistema financiero, la clase funcionaria, los gobiernos sigan perpetuándose y acomodándose para poder seguir adelante a costa, obviamente, de las necesidades del pueblo. Sabemos que esas necesidades del pueblo, a través de una forma armónica de economía, cual es el sistema cooperativo, se podría estar salvando. Es decir, el sistema cooperativo habla de una economía social justa, equitativa y armónica. Eso es lo que pretende, en este caso, el modelo o el movimiento cooperativo. Como, por supuesto, precursor del cooperativismo del siglo XXI, el licenciado José Llor, siempre con sus columnas, hace el aporte, en este caso, económico, el aspecto social, y fundamentalmente cuando hablamos de la moral cooperativa. El movimiento cooperativo posee un alto moral, una alta moral y una formidable fortaleza en cuanto al espíritu de convivencia y armonizar todo el aspecto económico y social por el cual nosotros estamos atravesando. Volviendo a las entidades financieras, estas entidades maximizan sus beneficios a través de prestar un servicio y de manera muy fácil, es decir, sin hacer una contraprestación de un bien, cuál es la producción de esos bienes, solamente prestando dinero, obviamente con la complicidad de los gobiernos, sus arcas económicas, financieras, por supuesto, se abultan. Y cuando estas empresas comienzan a sufrir es donde nosotros, los del pueblo, los de abajo, es donde sufrimos las consecuencias. Y nos dicen de que existe crisis, de que existe restricciones de gastos y preguntamos, ¿los funcionarios, los que nos gobiernan, también sufren esa crisis? Esa es la reflexión que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que preguntarnos. Es decir, para ello también es fundamental implementar una educación que se debe dar en las escuelas formales, por supuesto, a través de la inserción de una forma de educar. Nosotros hablamos de la educación cooperativa y lo venimos haciendo desde esta columna, desde los medios de comunicación, porque sabemos que la única forma de salir adelante de una crisis es a través de una educación, y esa educación tiene que ser transformadora, la educación cooperativa es una forma de proponer esa transformación, brindarles a los educandos, a los niños, una forma diferente de adquirir los conocimientos. Esa es la educación cooperativa. Decimos que es teórico y práctico la educación cooperativa. A través de las cooperativas escolares, el niño va aprendiendo a cooperar, a trabajar en equipo, a conocer lo que son las transacciones, hablando en términos económicos, o el intercambio, o la venta, si se quiere decir, entre los pequeños alumnos. Con esa mentalidad transformadora de los alumnos, aprendiendo a razonar, aprendiendo a poder interactuar entre ellos, estaríamos buscando una forma diferente de educación. La educación, lamentablemente, y debemos decirlo con mucho dolor, está sufriendo una crisis. Así
lo reconocen los propios funcionarios de la cartera educativa, abocándose a los vicios o a las debilidades o a las dificultades que posee el niño. Pues creemos que es hora de convocar a los recursos humanos calificados que existen en la provincia de Formosa. Estábamos hablando del reportaje que hiciera el licenciado José Llor en un curso taller que había realizado en la provincia de Jujuy. Pues en Formosa existen los recursos humanos, están las leyes que avalan a estos recursos humanos, pues nosotros vamos hacia ello. Queremos insertarnos en la educación formal y que el gobierno, en este caso la cartera educativa, tenga también los recursos y los medios para poder instrumentar, implementar y darle participación a los docentes en esta nueva forma de educación. Así es que, estimados televidentes, vamos a una pequeña pausa y volvemos para el segundo módulo. Para construir con calidad y los mejores precios, Nasser Construcciones, porque usted ya nos conoce. La más amplia y alta calidad en materiales para la construcción, cerámicos, griferías, sanitarios, herrajes para vidrios y espejos, mosaicos, caños de PVC. Nasser Construcciones, Avenida Néstor Kirchner 3900, teléfono 0370-452-555. Ahora, el diario El Comercial más cerca. Con un clic, la información al instante de Formosa. www.elcomercial.com.ar en un nuevo formato para brindar la noticia en el momento en que sucede. www.elcomercial.com.ar. You don't even have to try. It comes easy for you. Spend a little time with you. I want a little more. Good times, bad times, give me some of that. Good times, bad times, give me some of that. Mejor servicio y la última tecnología para que puedas disfrutar. Palmira. Sabemos devorar. Seguinos a través de Canal 7 todos los días sábados de 20 a 21 y los días miércoles de 21 a 22 horas. Bien, volvemos en este segundo módulo para decirle que estamos en Hablemos de Cooperativas, un movimiento social y una empresa que todos debemos conocer. Y hablábamos en el bloque anterior que decíamos que el cooperativismo del siglo XXI transformará moralmente a los hombres. Y para ello está implementado la educación cooperativa y fundamentalmente el concepto tripartito que el licenciado José Llor y la contadora Ramírez Zarza se encargaron de investigar y de estudiar. Y para ello queremos compartir brevemente lo que significa eso cuando el licenciado José Llor expusiera ante los docentes directivos de la cooperativa de San Salvador de Jujuy, y compartimos ese material con ustedes para ver en qué consiste el concepto tripartito de la educación cooperativa. Señor director, vemos. Nosotros partimos de la base que pedagogía es una ciencia. Hay mucha discusión, algunos dicen disciplina, otros dicen tendencia. No, para nosotros es directamente una ciencia. La ciencia que estudia e investiga esto
estudiar la enseñanza. Esto es lo que nosotros tenemos así de manejar. Bueno, entonces, como ciencia tiene su objeto de estudio, en este caso es la cooperación en el ámbito escolar, del ámbito escolar. Es decir, es la forma como se presenta la enseñanza de una empresa peculiar, que ustedes la tienen acá, de una cooperativa, trasladado a la enseñanza. Eso es para nosotros la pedagogía. No nos regimos por la pedagogía que todos estudiamos en los institutos, que es una pedagogía liberal. Como nosotros estamos en el mundo cooperativo, nuestra pedagogía tiene que ser cooperaria. Esa es la ponencia científica que yo presenté en Asunción, en un evento de esa característica, y está en internet, que ustedes pueden acceder libremente, donde yo expongo fundadamente por qué digo lo que digo. Bueno, entonces, esto tiene que tener una bajada y tiene que tener una complementariedad. Esto no tiene que ser una cosa forzada dentro de un esquema. Es decir, nosotros aceptamos que somos distintos, somos diferentes. Pero eso no tiene que, por ejemplo, no es que nosotros nos desubicamos. Es decir, nosotros vivimos en un mundo capitalista, que se rige por dinero, se rige por una serie de cuestiones, se rige por las leyes nacionales de educación, por ejemplo. No podemos contrariar eso. Bueno, entonces tenemos que los diseños curriculares provinciales y nacionales, por ejemplo, lengua creo que tenía 5 ejes, si mal no recuerdo. Matemáticas, tantos ejes, y así cada materia tiene su eje. Bueno, entonces, para que sea compatible, porque mucho discutimos, mucho debatimos con las técnicas pedagógicas del Ministerio de Formosa para aprobarlos. Entonces, ellos nos pidieron que esto que estoy diciendo, que nos adecuemos, que no haya controversia. Entonces nosotros, este criterio pedagógico es un criterio tripartito. ¿Ves? Tiene 3. Como yo te decía, no me acuerdo, pero matemáticas y lengua tienen 5 ejes. Lengua escrita, lengua oral, no sé cómo más Bueno, entonces el cooperativismo tiene 3. Tiene 3. Estos 3 es historia. 2 es las leyes de las instituciones, y 3 conocimientos generales. Estos son los 3 ejes. Muy bien, ¿cómo juegan esto? No es que estén separados taxativamente, damos historia por un lado, damos lo orgánico institucional por otro lado, y los conocimientos damos por otro lado. No es así. Por eso es que a nosotros no nos gusta mucho el tema de la transversalidad, porque sabemos que la transversalidad nace en Francia. Cuando ellos comprenden el nivel del desastre educativo, sus técnicos buscan una manera de restablecer, porque sacaron todo lo moral, la conducta, la disciplina, todo eso y le dieron netamente un perfil neoliberal. Y a los 10 años vieron el desastre que hicieron, y la forma técnica es a través de los contenidos transversales, que fundamentalmente son de moral y ética. Cuando eso llega a nuestro país, bueno, resulta ser que le damos todo, ponemos el día del árbol, el día de esto, y el conocimiento. Por eso es que nosotros no compartimos. Si ustedes consideran pertinente, nosotros
nada. Pero nosotros desarrollamos a nuestro criterio algo más cómodo. Y acá nos vamos a centrar en esto, en este conocimiento general es en matemática, historia, geografía, la TIC, la física, química, todas esas materias están acá. ¿Ven? Ahora, la diferencia es que el eje sobre el cual van a girar todo acá está el cooperativismo. Y todos los contenidos, matemáticas, geografía. Bien, ahí estábamos viendo la explicación del licenciado José Llor, el concepto tripartito de la educación cooperativa a los docentes directivos de la Cooperativa de Educadores de San Salvador de Jujuy. Está bien explícito, aunque breve, en forma breve, porque esto tiene indudablemente su tiempo para ir complejizando esos conocimientos y esa transformación de la nueva educación cooperativa. Y por supuesto requiere de una atención singular para poder interpretar en qué consiste la educación cooperativa, que lo hicieron magníficamente a los docentes en la localidad de Perico, que como bien dice el licenciado José Llor, nosotros, como vivimos en un sistema capitalista, debemos implementar una educación cooperativa. Por lo tanto, es diferente la pedagogía, la didáctica cooperativa es diferente. No tiene nada que ver con la pedagogía formal o los que nosotros conocemos. Por supuesto, es innovar, es ampliar el conocimiento y buscar la forma de comprender y entender ese criterio tripartito de la pedagogía cooperativa, donde los docentes jujeños magníficamente pudieron interpretar. Tenemos más materiales que próximamente, en próximas audiciones, compartiremos con ustedes esa experiencia en donde ya los docentes hacen la bajada y hacen la articulación del criterio tripartito que expresara o que estuvo exponiendo el licenciado José Llor. Magníficamente, es decir, cada área, cada espacio curricular, cada docente con su espacio curricular vinculaba perfectamente los tres ejes de la educación cooperativa en su concepto tripartito. Pues esto es lo que nosotros venimos buscando, tratando de que se implemente en los ámbitos formales y fundamentalmente partiendo de que la educación es lo que transformará y desarrollará a los pueblos. Una educación transformadora, cuál es lo que propone o lo que busca la educación cooperativa, es una forma de ir buscando otra alternativa de mejoramiento de este sistema educativo. Y para ello tenemos una carta que hiciera el profesor Bandeo allá por el año 2001, destinado al coordinador del PRODECOP escolar. Dice: señor coordinador del PRODECOP escolar, profesor José Llor, Formosa, atento a su iniciativa manifestada a esta Subsecretaría Técnica Administrativa, en referencia a su interés de conocer la visión política institucional sobre el desempeño del PRODECOP escolar y sus resultados inmediatos, remito a usted la presente con especial deferencia. Desde mi punto de vista e inspirado por una doctrina desarrollista, el tema de la educación, la ciencia y la tecnología tienen absoluta centralidad para un desarrollo económico. Es por eso que otorgo categoría de estrategia educacional a la puesta en marcha del PRODECOP escolar a escala provincial para poder avanzar en una transformación que dará prioridad a los recursos humanos. Resalto en ese orden de cosas la filosofía y la política del superior gobierno de nuestra provincia de vincular educación con producción, buscando la transformación productiva con equidad. En efecto, para lograr un desarrollo económico sustentable, con equidad y solidaridad, los lineamientos doctrinales del desarrollismo propugnan sucintamente los siguientes postulados.
vinculación dinámica de la educación y el trabajo en un proyecto de provincia agroforestal e industrial, fomento, en principio, del consumo interno de productos agroforestal e industrias formoseñas, para luego lograr la expansión hacia otras provincias y países del Mercosur. Cooperación gubernamental con los productores para que comercialicen sus productos sin intermediarios e interferencias aduaneros o fiscales. Fomento de la manufactura de la materia prima formoseña. Encastre armonioso empresarial cooperativa que contribuya efectivamente a una mentalidad autogestionaria. Sintetizando, para salir gradualmente de la crisis económica actual, deberíamos asumir desafíos de carácter político, donde apliquemos los puntos anteriormente señalados, puesto que la bonanza económica, para alcanzar un desarrollo con equidad, generado a través del consenso amplio y participativos, enmarcado el Prodecop escolar, en lo procedente concluye que el Prodecop escolar es una organización del esfuerzo de un componente humano y profesional, comisionados por el Ministerio de Cultura y Educación y de las instituciones que vinculan a sus miembros, Tecnicop y el Instituto Oficina de la Cooperación, para el logro de objetivos del desarrollo educacional cooperativo escolar. Y si confrontamos la experiencia de dicho programa de corto plazo y la metodología aplicada, resalto: se ha jerarquizado ante la opinión pública, la docencia y el propio gobierno provincial, adquiriendo particular relieve la concepción de la importancia de la forma pedagógica y didáctica cooperativa escolar. La orientación impresa al proceso de implementación de los mecanismos del Prodecop escolar está exenta de sectarismos políticos partidarios en su vinculación con la comunidad y es respetuosa de la autonomía democrática del movimiento cooperativo. Se han logrado importantes avances en el campo de la concertación y coordinación de esfuerzos y acciones a escala provincial y nacional, con programas de comisiones de educación cooperativa escolar y con cooperativas mutuales y otros de carácter solidario. Están sentadas, por lo tanto, las bases de la continuidad ascendente del proceso educativo cooperativo contemplados en los planes elaborados, quedando en consecuencia en manos gubernamentales mantener e incrementar la política de apoyo que demanda la aplicación de un programa de la magnitud del Prodecop escolar. Atentamente, Formosa, de 17 de diciembre de 2001, Gilberto Bandeo, Secretario Técnico Administrativo, Ministerio de Cultura y Educación. Nosotros queríamos compartir esto con ustedes, amables televidentes, en cuanto a cuál fue la experiencia del Prodecop escolar y justamente por el profesor Gilberto Bandeo. Con esto me despido, hasta la próxima audición. Hasta entonces.